todo el material que tenemos, porque una vez más llega un bus a Estación Central lleno de migrantes ilegales, material exclusivo de Contigo en la Mañana, Sergio. Sí, estudiando harto porque es un tema importante, relevante, que hay que tratar con mucho cuidado, con mucha profundidad. El tema de la migración y la crisis migratoria que está viviendo el país es un tema complejo, tanto para las personas que... los chilenos, las chilenas, como también para las personas que migran, ¿no? Las que se ven desplazadas forzosamente. Mira, una cifra nomás para que te hagas una idea. El 75% de las personas que migran a Chile son venezolanos y venezolanas. Y todos sabemos la situación que está atravesando ese país. Por lo tanto, es un tema complejo, es una diáspora la que están viviendo en ese país, pero también enfrenta desafíos importantes para Chile. Y dentro de todo este contexto que les estoy relatando, también pasan situaciones como la de ayer, ¿no? Que nos encontramos con un bus que llega a Estación Central, uno más, porque esto sucede recurrentemente, digamos, que llega a Estación Central con migrantes que han ingresado al país de manera irregular. Y se nos va a unir a nuestro panel también Felipe Muñoz, quien es alcalde de Estación Central, para conversar de este tema. Alcalde, Sergio, solo un segundo. Vamos a ver lo que pasó ayer, vamos a poner en contexto. El reportaje es exclusivo de Contigo en la Mañana, para que usted tenga imágenes, para que usted vea lo que está ocurriendo con estos buses que llegan con migrantes ilegales a la comuna de Estación Central. Vamos a ver la nota, volvemos a comentar. La crisis migratoria está azotando nuestra comuna. Creemos que, si bien migrar es un derecho humano, creo que no es posible que se siga migrando de esta manera. Se permite identificar o detectar que una serie de ellos podrían estar en una condición irregular de migración hacia el país, lo que nos hizo activar una serie de protocolos. Otra vez un bus fiscalizado, la historia se repite, el escenario nuevamente el mismo. Tenemos 29 extranjeros de nacionalidad boliviana y un venezolano quienes se encuentran de forma irregular en este país. Y se ha generado un circuito comercial usado por empresas pequeñas, por personas que han visto una oportunidad de negocio, por gente que no tiene, opera con permisos para transporte de pasajeros, distintas personas que se están aprovechando de esta situación. No es primera vez que le hablamos de situaciones como estas, de buses con migrantes en situación irregular que llegan desde el norte a Santiago, específicamente a la comuna de Estación Central. De visita y como de trabajo, a buscarme de trabajo, porque en Bolivia no hay cómo hacer cosas y por eso nosotros buscamos. No, lo que pasa, como yo le explico, estos buses salen del terminal de buses, este salió del terminal de Iquique. Entonces lo que le explicaba yo a la señorita, que la persona que vende el pasaje no le pregunta a la persona, ¿usted trae papeles o no trae papeles? Entonces ahí es donde está la confusión, porque si tendrían que hacerlo así, tendrían que mandar una notificación directamente a todas las oficinas en Santiago de los Ministros, y si sabe que los inmigrantes no viajen más y que le revisen los papeles de la PDI, si vienen o no vienen legal. Una nueva fiscalización que vuelve a dejar al descubierto el negocio detrás del traslado de ciudadanos extranjeros, muchos de estos que ingresaron al país por pasos no habilitados. Ponga mucha atención, que la historia de este nuevo bus fiscalizado se la vamos a contar ahora. Tarde del recién pasado jueves, la comuna de Estación Central volvía a ser testigo de una fiscalización, un nuevo bus, en su interior, ciudadanos extranjeros. Nuevamente nos encontramos en un operativo de estas características, donde desde el municipio de Estación Central nos toca coordinar con el Ministerio de Transporte y con la PDI en operativos de 5 minutos, en los cuales lograr que se estén todas las instituciones acá. Sin embargo, algo que hemos estado denunciando durante bastante tiempo. La crisis migratoria está azotando nuestra comuna. Creemos que, si bien migrar es un derecho humano, creo que no es posible que se siga migrando de esta manera. Creemos que tenemos suficiente como comuna, una comuna que creció tanto en un periodo tan corto de tiempo, que tiene un importante equipamiento regional. Nos sentimos como el último eslabón de una cadena de varias instituciones que fallaron, que no se fiscalizaron antes, que nos toca a nosotros, desde el municipio de Estación Central, establecer estas coordinaciones. Uno a uno los bajaron del bus, que provenía desde Iquique. En total eran 30 los pasajeros, 29 bolivianos y 1 venezolano. Se encontraron frente a frente con la policía y también con funcionarios del Ministerio de Transporte. En este minuto nos encontramos realizando una fiscalización de extranjeros previa coordinación con la Municipalidad de Estación Central, donde tenemos 29 extranjeros de nacionalidad boliviana y un venezolano quienes se encuentran de forma irregular en este país.
Por lo anterior es que nosotros realizamos nuestro trabajo aquí, se le realiza una denuncia y luego se envía al Ministerio del Interior para establecer después qué sigue a continuación con ello. Uno de ellos conversó con nosotros y nos contó parte de su travesía, los detalles de un viaje que terminó de esta manera. ¿De dónde venían? De Bolivia. ¿De? De Bolivia. ¿Y dónde tomaron este bus ustedes? De Iquique. ¿Les cobraron? Sí. ¿Cuánto les cobraron? 150 por mi hijo, por mi esposa. ¿Venías con tu familia? Sí. ¿Qué les dicen acá en la fiscalización? Ahorita no sé, me están queriendo decir a mi esposa para retornar, no sé. Pero Cuando ustedes contrataron este bus, ¿les dijeron que esto podía pasar o le dijeron que no iba a haber ningún problema? no me dijeron nada, solo me compré pasaje. Nada más. Este hombre viajaba con su familia en búsqueda de un mejor pasar. No contaba con que la travesía iba a terminar así. De terminar compré. ¿De terminar? Sí. ¿Cuánto más o menos le cobraron, me había dicho? De los tres, 150 lucas me cobraron. ¿Cuánto? 150 lucas de los tres. De visita y como de trabajo, a buscarme de trabajo, porque en Bolivia no hay cómo hacer, por eso nosotros buscamos. ¿Ustedes ingresaron por un paso irregular a Chile? Irregular, sí. En medio de toda esta fiscalización, el representante de la empresa a cargo de este viaje se defendía. Sus argumentos, preste mucha atención, eran los siguientes. Ahora en este momento lo único que lo van a llevar a corralar el bus, se supone, para que nosotros vayamos a sacarlo y tengamos que arreglar el bus otra vez. ¿Han tenido una situación similar anteriormente a tu primera vez? Ya tuvimos una situación, lo mismo pasó la otra vez con lo mismo, por el asunto de por un parabrisas quebrado. Los papeles están al día, el papel está al día. Lo que es cartón de recorrido que indica de Iquique a Santiago lo tiene al día, en ningún momento no tiene nada de eso. El bus ¿cuál que se llama? Es legal, no es pirata. Señalaba ante las cámaras que no era su responsabilidad el saber si es que acaso los pasajeros eran migrantes en situación irregular y que la empresa en cuestión no había cometido falta alguna más allá de un leve problema con el parabrisas. No, lo que pasa, como yo le explico, estos buses salen del terminal de buses. Este salió del terminal de Iquique. Entonces lo que le explicaba yo a la señorita, que la persona que vende el pasaje no le pregunta a la persona, ¿usted trae papeles o no trae papeles? Entonces ahí donde está la confusión, porque si tendrían que hacerlo así, tendrían que mandar una notificación directamente a todas las oficinas en Santiago de los Mineros y sabe que los inmigrantes no viajen más y que le revisen los papeles de la PDI si vienen o no vienen legales. Y eso no lo están haciendo. Solamente tienen la malo que tiene los dos parabrisas quebrados y lo que es donde marca la velocidad del bus también está malo. Pero según las autoridades, la historia es diferente. Los problemas que tenía este bus no eran menores, y mucho menos se trataba de un simple inconveniente con el parabrisas, tal y como lo señalaba el representante de la empresa. Que tiene varios problemas, que no cumple con la regulación que se le exige a todos los buses. Si bien este no es un bus pirata, el bus no traía la lista de los pasajeros, el bus tenía una serie de problemas técnicos, como por ejemplo que tenía el parabrisas, y ustedes lo pueden ver trizado en varias partes. Tercero, tenía el dispositivo que informa la velocidad a los pasajeros desactivado. Muy importante, tampoco tenía activado el dispositivo que permite registrar la velocidad que lleva el vehículo en cada momento de su trayecto, así como tampoco tenía el registro de las características del conductor, que permite garantizar, por ejemplo, que las horas de conducción sean las que permitan dar una garantía de que se han cumplido los descansos, y eso permite dar seguridad a los pasajeros. Tras descender del vehículo que venía desde el norte, los migrantes fueron llevados a un segundo bus, pero esta vez no era de turismo, sino que de la Policía de Investigaciones. Tras eso fueron llevados a un cuartel de la PDI para controlar sus situaciones migratorias, pero ¿qué pasará con ellos y cuál es el procedimiento en este tipo de casos? Pero ellos son trasladados al Departamento de Policía Internacional en San Francisco 253, donde se les realiza el proceso de la denuncia y luego tienen que esperar qué pasa con la respuesta del Ministerio en este caso. Hay que continuar con el proceso y eso ya no depende de nosotros, depende del Ministerio. Nosotros como servicio iniciaremos los procedimientos de expulsión, que es lo que corresponde en estos casos. Es lo que hemos hecho y es lo que seguiremos haciendo con todas aquellas personas que ingresan irregularmente a nuestro país. Adicionalmente, estamos trabajando en la presentación de un proyecto para el corto plazo donde incrementaremos las multas significativamente a todas las empresas de transportes que embarquen a personas sin contar con los requisitos para ingresar a nuestro país.
Rodolfo Noriega es presidente de la Defensoría Migrante y con él conversamos sobre este fenómeno, el de los buses que llegan a Santiago y que claramente a esta altura ya no se trata de casos aislados. Lamentablemente esta es una situación que es recurrente, que esto es una situación que no se produce el día de hoy. Hoy día se han dado cuenta, se han detectado estos buses, pero este es un circuito que viene operando principalmente desde la pandemia. El ingreso irregular al país es una parte de la situación de irregularidad migratoria en la cual vienen muchas personas. O sea, una vez que ingresan al país, lo que hacen es desplazarse alrededor de Chile, a lo largo de Chile, y buscan medios para salir de Colchane, porque la gente no quiere o no busca, no pretende quedarse allá. Entonces buscan los medios y se ha generado un circuito comercial usado por empresas pequeñas, por personas que han visto una oportunidad de negocio, por gente que no tiene, opera con permisos para transporte de pasajeros, distintas personas que se están aprovechando de esta situación. Sobre más detalles del fenómeno migratorio y este tipo de buses, a los que ya nos vamos acostumbrando semana a semana, la visión de la Defensoría Migrante es esta. Si hubiera un mecanismo de ingreso regular, normal, si se permitiera, con el control en la frontera, si se permitiera el ingreso de personas, la gente no tendría que pagar para poder pasar. Entonces no habría traficantes. ¿Por qué vas a pagarle a un tipo si tú puedes pasar cumpliendo con ciertos requisitos? Pero cuando no existe eso, ocurre esa situación. Cuando tú le entregas un RUN a una persona, un número de ruta a una persona, tú lo que haces es registrar sus huellas, su domicilio, su identidad. Si tú tienes ese registro, esa persona va a tener menos chance para poder cometer un crimen y va a ser más fácil identificarlo. Pero no fue hace mucho, tan solo hace unos días, cuando le contábamos que Estación Central era escenario de la llegada de un bus, también con ciudadanos extranjeros. Las imágenes corresponden al recién pasado 12 de enero. Sí, una vez más nosotros sorprendimos a un bus ilegal que estaba llegando acá al sector de los terminales. Hemos mejorado también las coordinaciones hoy día con la PDI, lo que nos permite tener un operativo exitoso, en la cual junto con el Ministerio de Transporte se logra hoy día que estas personas fueron pasadas a control también de parte de la PDI, los cuales se iba a hacer la autodenuncia y posteriormente, claro, sigue el proceso correspondiente al tema migratorio. También venían desde la región de Tarapacá con rumbo a Santiago. Sus pasajeros habían llegado a Chile por pasos no habilitados y el desembarque final era Estación Central. Creo que eso es lo que más sorprende hoy día, que nosotros somos el último eslabón de una cadena de muchas instituciones que fallaron. Acá lo que nos corresponde a nosotros como municipio es fiscalizar el bus que llegó. El bus nosotros le pasamos las multas, lo llevamos a los corrales y eso es lo que debiese ser el municipio de Estación Central. Sin embargo, hoy día nos toca coordinar junto con la PDI, junto con el Ministerio de Transporte, para que se realice esto y considerando que muchos otros controles no se realizaron anteriormente y tienen que llegar acá a Estación Central para recién podernos darnos cuenta respecto a lo que está pasando. Y tan solo un día antes de eso, es decir, el 11 de enero, otro bus llegaba desde el norte a Santiago. La situación prácticamente la misma. En términos concretos, este es el segundo vehículo en el último mes que encontramos con condiciones irregulares, de informalidad. Venía haciendo un servicio irregular desde Colchane, Iquique, Santiago, con término del servicio en Melipilla. Nosotros no hemos recibido plata de ellos, de hecho nosotros ni siquiera hemos emitido un boleto para ellos. En caso de que nosotros le hubiésemos cobrado, tendríamos que haberle dado un boleto de camino. Y ellos estaban con una agencia de viajes, a ellos los tenían una agencia de viajes y nosotros nos contactaron para que nosotros pudiéramos hacerle el viaje porque el bus que tenían ellos no podía viajar porque tuvo un problema con la tripulación. Mis hijos, con 2 hijos tengo. ¿Y cuánto demoraron en pasar a Chile? ¿Venían caminando, obviamente? Sí, 1 hora. ¿Desde Colchane para ingresar? Sí. ¿Y por qué quisieron venir a Chile? Porque allá no hay trabajo. Pero en este caso en específico se vivió una situación insólita, y es que en dicha ocasión la Policía de Investigaciones no habría llegado a controlar a los migrantes, supuestamente por falta de personal, lo que provocó que estos pasajeros simplemente se marcharan del lugar. Nosotros fiscalizamos, logramos detenerlo, sin embargo no contamos con el apoyo en ese momento porque, me imagino yo, respecto al personal que ellos tienen, lo tienen destinado a otro momento. Para nosotros es muy importante poder contar con algo permanente en este sector. Lo hemos planteado así, que establezca control migratorio, que esté revisando también las maletas, puede revisar la droga que está entrando por este lugar. Y como también le hemos contado en las últimas semanas, en ocasiones estas historias terminan en verdaderas tragedias. Las labores de bomberos se enfocó netamente en las labores de rescate de la persona que se encontraba al interior del bus y la atención de trauma de los lesionados.
Fueron cerca de 30 personas lesionadas, las cuales fueron atendidas por personal del SAR, del SAMU y de bomberos de Pozo Almonte, Guara, Camilla. La causa de este accidente está siendo investigada por la CIET. Ocurrió el 16 de enero. Un bus con decenas de ciudadanos extranjeros en su interior volcaba en la ruta que une Colchane con Guara. Mientras que los pasajeros, alrededor de 28 personas que se movilizaban en el móvil, fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la comuna de Pozo Almonte, de Guara y de la ciudad de Iquique. Por instrucciones del fiscal de turno, se mantiene el personal especializado CIAT realizando el peritaje en el sitio del suceso. Las imágenes daban cuenta de una verdadera tragedia, la que minutos más tarde se confirmaba. 2 mujeres extranjeras fallecían producto de este accidente. Esta vez, por suerte, la historia no terminó de esta trágica manera, pero sí, nuevamente se repite el escenario. Estación Central frente al terminal de buses, una nueva fiscalización, migrantes irregulares siendo transportados desde el norte a la capital. Decirles que ya estamos coordinados, que vamos a seguir haciéndolo. Sin embargo, yo creo que es muy importante que se coloque en la agenda este tipo de migración que no puede seguir resultando de esta manera, que produce no solamente daño a las personas que están migrando, sino que también al equipamiento comunal. La historia parece nunca acabar. Situaciones como esta se repiten de manera diaria. Y es que los casos, al menos en las últimas semanas, se suman. Y las imágenes como esta se van haciendo cada vez más parte de lo cotidiano. Una realidad que lamentablemente se repite y no para. Hay fiscalización, la gente va a ver, pero parece que tenemos un problema estructural, Sergio, un problema de base que no podemos solucionar. Y una vez que las personas están adentro, que los migrantes están en Chile, no se puede hacer nada. Hay que dar las facilidades para que se queden, para que eduquen a sus hijos si ellos vienen con niños, para que se atiendan en el sistema de salud, lo que ha provocado que el país empiece a sentir esta migración desmedida, ¿no es cierto?, que lamentablemente no somos capaces de asistir tampoco. Sí. Mira, hay 1,5 millones de extranjeros en Chile, de forma regular, digamos. Esas son las cifras del INE, del gobierno, en base también a estimaciones de la PDI. El 30% de esa cifra, 450.000 personas, son de Venezuela. Eso te indica inmediatamente el nivel de la crisis que está viviendo ese país. La mayor parte migra hacia Chile. Si bien en el caso del bus vimos que eran bolivianos, personas de Bolivia, digamos, había un venezolano, la mayor parte de la migración regular e irregular se da desde Venezuela, son el 30%. Porque lo que estamos viendo en esta época del año, con estos buses, es la fuerza de trabajo, la mano de obra temporal o de temporero, para la 6ª, 7ª y parte de la 8ª región, en la fruta. Que además es precarizada, hay que decirlo también, porque son personas que no tienen documentos, de las cuales sufren explotación laboral también. Entonces viven un verdadero calvario esas personas también. No solamente el país sufre con esta crisis, Julio, las instituciones, digamos, y las capacidades que tiene el país, sino que también estas personas que vienen muchas veces forzadamente desde Venezuela, Perú también, el 16% son peruanos, un 8% son colombianos, un 12% son de Haití, un 12% es la tercera migración más fuerte, y llegan a Chile de manera irregular y trabajan en esta situación precarizada, ¿no? Pero mira, paso del migrante. ¿Qué es lo más habitual? Lo más habitual es que aparezcan coyotes que ayudan a estas personas a través de un cobro de dinero a traspasar la frontera. ¿Qué frontera estamos hablando? La frontera básicamente de Chile con Bolivia, Colchane. Al otro lado de Colchane, la ciudad de Espejo de Colchane, el pueblo Espejo, es Písiga Bolívar, ¿no? En Písiga Bolívar, que está en Bolivia, llegan las personas después de hacer un largo camino que viene de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿no? Llegan a Písiga Bolívar, en la noche se introducen hacia la frontera chilena. Esto está a media hora más o menos de Colchane, caminando. Por la noche tratan de pasar. Hay una zanja ahí. La verdad que se hablaba mucho de construir una zanja y de que Kast hablaba de esto de la zanja de la campaña. Existe la zanja. Sí, existe la zanja. De hecho, creo que la zanja se arregló. Se hizo una zanja un poquito mejor y más larga, ¿no? Claro, y hay patrullajes de policía y todo el cuento. Si yo, mira, no hace mucho nosotros hicimos un gran reportaje sobre el Tren de Aragua, el Estrella, el Sadaná. ¿Te recuerdas ese tipo que acaban de establecer la extradición? Bueno, todos ellos operaban ahí. ¿Qué pasa ahí?
¿Qué pasa ahí? Vamos a ir... se produce entonces el ingreso clandestino por algún tipo de trocha, le llaman ellos, ¿no? Los migrantes le llaman trocha a estos ingresos irregulares, a estas fronteras irregulares. Ingreso clandestino al país. ¿Qué pasa con estas personas cuando llegan y entran? Tienen dos caminos, básicamente. Seguir irregular y hacerse los locos, aquí no ha pasado nada, y andar sin documento, y trabajar irregularmente, y someterse a estas condiciones de explotación también en el campo, qué sé yo, o hacer una autodenuncia, que es lo que ha establecido el procedimiento administrativo chileno. Si bien la autodenuncia, que es voluntaria, no está en la nueva ley de migraciones, que empezó a funcionar el 12 de febrero del año pasado, con la promulgación del reglamento, lleva un año esta nueva ley, digamos, ahí no está establecido el procedimiento de autodenuncia voluntaria, pero existe administrativa este procedimiento. ¿Qué hace una persona entonces? Un migrante irregular, y aquí es cuando se produce el efecto que tú decías al principio. Se autodenuncia, esto puede ser de manera online, ante la Policía de Investigaciones, o puede ser de manera presencial, o puede ser a través de una fiscalización, como lo que pasó ahora, con el BUT que fiscalizaron ayer. ¿Cómo es autodenuncia? Ahí, ¿qué dice la persona? Tú entras a la página de la PDI, ¿ya?, y pinchas un botón que está establecido, ¿no?, para hacer la entrar. ¿Me permite? Siga conversando más, voy a entrar a la página de la PDI. Dale, entra a la página de la PDI. Tú puedes, entonces, pinchar ahí el botón y te aparece un formulario. Aquí estamos haciendo toda la... bueno, ahí hay que... Aquí, Interpol, trámites... Abajo, baja, trámites. Donde dice trámites, declaración voluntaria de ingreso clandestino. Ahí, declaración abajo, voluntaria de ingreso abajo. Extranjero. Aquí abajo, allá abajo. Entraban por ahí, sí. La declaración voluntaria de ingreso clandestino. Esto es voluntario. Sí, voluntario. Voluntario. Entonces uno se pregunta cuál es el incentivo para el migrante de hacer esto. Porque, ¿qué sucede? Acá uno tiene que llevar un formulario. Un formulario. En este formulario tú tienes que subir una foto que es más o menos de la cintura hacia arriba, presentar un documento de identidad del país de origen y una serie de otros datos. Tienes que llenar si estás casado, si tienes hijos, tu edad, tu nombre, todos los datos personales necesarios, digamos, para que te puedan registrar acá y autodenunciarte de que entraste por un paso no autorizado. ¿Bien? Es un formulario online, básicamente. Luego de eso, quedas libre. Te vas para la casa. Sales a caminar por las calles de Santiago, por las calles de Iquique, donde estés haciendo la autodenuncia, Julio. Sigues en una condición de migrante irregular, pero ya te autodenunciaste. Se inicia un proceso, entonces ahí... pero para. Tú te denuncias. Te autodenuncias. Te tiras la foto, pones tus datos, todo, y esto te da una fecha. Te vuelve a citar la PDI para hacerte una entrevista personal. Claro. O sea, la declaración voluntaria de ingreso clandestino en la página web, lo que en el fondo sale de ahí, el resultado de ahí, es una cita. Una cita que pueden pasar semanas o meses. Semanas o meses. Claro, ahí dice. ¿No? 15 minutos, no te puede retrasar 15 minutos, se cancela la cita. Alcalde Felipe Muñoz está aquí. Bueno, ¿qué opina usted de todo esto? Pues de esta situación que vimos. Y su comuna está llena de migrantes, está llegando además en la puerta de entrada de muchos migrantes. ¿Qué opina de todo esto? Le agradecemos la espera. Sí, hola Julio César. Sí, nosotros hemos estado denunciando esta situación no solamente hace un par de meses. O sea, yo creo que desde el año pasado quizás hemos salido en varios medios de comunicación señalando de que esta gran llegada de personas que llegan a nuestro país, que llegan a nuestra comuna, personas que en su mayoría llegan de manera irregular, y que no llegan precisamente a unificación familiar, no llegan a encontrarse con familiares acá, sino que en muchos casos gente que viene de manera irregular, no viene a trabajar de manera formal. En nuestro caso impacta fuertemente en el tema del comercio ambulante, que al menos el 90 al 95% de las personas que ejercen el comercio ambulante en nuestra comuna son migrantes, son personas que en muchos casos, y ha salido también en televisión, en su mismo canal, que duermen en carpa en los bandejones de la Alameda, en General Velázquez. Para nosotros algo que es bien complejo, porque nosotros reconocemos el rol estratégico que tiene Estación Central dentro de la región. O sea, una comuna que cuenta con los 4 terminales, que tiene también 2 malls, que tiene la estación de trenes, que tiene un campo universitario completo. Felipe, nosotros tenemos, y además una comuna que crece tanto. Alcalde. Yo quiero hacer una reflexión un poco más gruesa y más robusta, porque creo que también nuestros televidentes están en condiciones de hacerla, de seguir nuestra conversación. Una cosa es lo que la autoridad dice y otra cosa es la que la autoridad hace. Y mientras la autoridad decía, ¿no es cierto?, que esto no podía ser todo, lo que se hacía en la Estación Central era generar el caldo de cultivo para tener migrantes trabajando, generar el caldo de cultivo para que se trabajara en la calle,
para que se armaran estas bandas de terreno, generando guetos verticales, edificios gigantes que al lado del terminal, a cuadra del terminal, para que arrienden estos departamentos, ¿no es cierto?, estos miles de departamentos. Dentro de estos guetos, sala cuna, kinder, farmacias clandestinas. O sea, la autoridad dice algo, pero con su quehacer, y no hablo de usted porque sé que antes de usted, generaba todo un espacio que se nos vino a todos los chilenos en la cara, digamos, con todas estas viviendas, con toda esta situación del comercio ambulante y todo. Entonces, de verdad que en algún momento hay que hacer una autocrítica como país, la autoridad, sobre todo la clase política, para decir en qué medida somos culpables de hoy día de lo que tenemos. Sí, claro, Julio César, nosotros lo entendemos que estamos como en una situación de una tormenta perfecta. O sea, imagínate, la comuna que creció, yo creo que a esta altura es más de 90.000 habitantes, es una cosa que es impresionante, la cantidad de gente que es una brutalidad. Y ustedes, no sé, estuvimos hace un par de semanas cuando un niño estaba colgando de un edificio, que da cuenta la gran cantidad de la falta de jardín infantil. Más, pues, alcalde. Nos faltan 3 consultorios, no nos falta uno, faltan 3. Tenemos consultorios que tienen 58.000 usuarios, o sea, una locura hoy día. Los problemas también de seguridad pública. O sea, a nosotros nos tocó que una comuna que aumentó tanto en población en tan poco tiempo, a través de la proliferación de estos edificios ilegales, por lo demás, edificios que nunca debieron existir, que hoy día nos están obligando prácticamente a entregarlos. Entonces, algunos que están pendientes. Entonces, una cosa que es tremenda. Tenemos por otro lado el aumento de la violencia también, que uno se da cuenta que hay mayor capacidad de fuego, hay mayor cantidad de droga en la calle, y por otro lado la crisis migrante, que nos está afectando brutalmente. O sea, todos entendemos que migrar es un derecho humano, pero no creo que bajo estas condiciones, de personas que ni siquiera logramos identificar quiénes son. O sea, son personas que vienen sin identificación alguna, que entran a nuestro país, que nadie los fiscalizó, y que llegan acá a Estación Central y de este lugar se trasladan en algunos puntos, como en el caso de lo que pasó ayer con el tema de los bolivianos. Sin embargo, muchos de ellos quedan por acá, por este sector de los terminales, porque en los terminales hay baños, hay duchas, se pueden, acá ya tenemos nosotros poblaciones flotantes en algunas épocas del año de 1,5 millones, 2 millones de personas. Entonces, se quedan acá. Entonces, yo también, para mí es muy importante poder ir dando cuenta de eso, Julio, porque nosotros por un lado tenemos esta brutalidad de la cantidad de habitantes que tenemos hoy día, que las inmobiliarias tampoco nos van a colocar los consultorios, nos van a colocar hoy día los jardines infantiles, va a ser el Estado chileno y que lo va a tener que colocar, de todo lo que no se fiscalizó. Y por otro lado, perdón, Julio, de la cantidad el equipamiento regional que nosotros tenemos como comuna. O sea, aquí tenemos los terminales, tenemos todo lo que anteriormente le comenté, y tampoco tenemos un dispositivo especial de carabineros que pueda atender esta complejidad, tener aquí a la PDI de manera permanente. Lo que hemos estado hablando nosotros es tener una Dirección General Terrestre Civil, que cada una de las comunas y ciudades que tengan terminales puedan tener este dispositivo que les permite a las personas, al igual que en el aeropuerto, poder revisar quiénes son, poder revisar su documentación, poder revisar las maletas, el contenido. Yo creo que a esta altura es algo que es de total sentido común. Claro, que de pronto uno ve la discusión política, cómo rasgan vestidura y todo, y cómo de una u otra forma los diversos sectores generaron las condiciones para que esto ocurriera. O sea, el abandono de la frontera en el gobierno de Piñera yo creo que va a quedar en la historia de Chile. Acuérdate que hubo un perdonazo en 2018 en el gobierno de Piñera también, una amnistía, ¿no?, a quienes ingresaron irregularmente. Ahora, en ese tiempo, alcalde, no estaba desatado tampoco la crisis migratoria que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo tú permites que se genere esta cantidad de viviendas en estos edificios sin un policlínico más, sin un CEFAM más, sin una compañía de bomberos más, sin colegios públicos de buena calidad nuevos? Que no hay, no hay una planificación urbana. O sea, planificación. Pueden llegar a vivir 80.000, 90.000 personas en este lugar con lo mismo que teníamos, que ya era precario. Claro. Que ya era precario. Imagínate estos permisos que fueron entregados de manera ilegal, pasado el tiempo, después de los 2 años que la administración anterior Rodrigo Delgado permitió que corrieran estos plazos, y que finalmente todos estos permisos hoy día son legales, de gente que lo hizo maliciosamente, siguió construyendo igual,
Entonces para nosotros nos sorprende mucho, nos duele mucho cuando vemos que hay un abandono finalmente del Estado totalmente. Acá se devastó una comuna, se la sobrepobló, sin recursos algunos, sin equipamiento, y que las consecuencias van a estar no solamente 5 años, varios años, en los cuales también el Estado chileno es el que va a tener que invertir para poder contar con los 3 consultorios que hoy día nos faltan, con la nueva comisaría que nos falta, y va a ser este alcalde el que va a tener que estar gestionando eso. Entonces para nosotros nos toca difícil, y lo que más nos duele es que finalmente la impunidad, que finalmente acá se hizo, finalmente va a haber perdonazo quizás, y aquí cada uno pudo, se burló del Estado de Derecho, nadie respetó nada. Al final somos los vecinos y vecinas de la comuna quienes van a tener estas consecuencias. Se habla mucho también de un por eso es perdonazo, importante que se reconozca que lo que pasa es que Julio César no pasó en ningún otro lugar de Chile, acá en Estado Central, y teniendo en cuenta el rol estratégico que tiene nuestra comuna dentro de la región. Acá está el Hogar de Cristo, acá está la Teletón, acá está la Catedral Evangélica, los terminales que les comenté, todo lo anterior, un campo universitario completo. Y claro, a la hora los recursos son recursos municipales los que tienen que hacerse cargo hoy día incluso de un problema que es internacional, que es geopolítico, ni siquiera de un problema que tiene que ver con la comuna, y son recursos comunales. Y el anterior alcalde Rodrigo Delgado, que después fue ministro del Interior del anterior gobierno también, ¿en qué pie queda él, digamos, respecto de sus responsabilidades también de la planificación urbana, de lo que fue Estación Central en su momento, de lo que ha pasado hoy día, ¿no? Con esa aparentemente nula o mediocre planificación urbana de la comuna, y después cómo se hizo cargo también en la responsabilidad de ministro del Interior de poder, por ejemplo, establecer dispositivos como el que usted menciona en los terminales de buses. ¿Qué le decía? ¿Usted logró hablar con Delgado alguna vez? Aquí no hay ningún dispositivo de carabineros de manera permanente, son los carabineros de la 21 comisaría, que yo siempre estoy agradeciendo el gran trabajo que ellos hacen, que incluso teniendo menos carabineros de los que teníamos antes de la pandemia. Antes del estallido social teníamos más carabineros en Estado Central de lo que tenemos hoy día, entendiendo la complejidad que hay. Recientemente hubo una nueva distribución de carabineros de los que salen desde la academia, nos llegó un carabinero nuevo para Estación Central, y estamos toda la semana hablando acerca de los problemas que pasan en nuestra comuna. Entonces, y además, o sea, yo se los comento, nosotros tenemos súper identificado dónde se producen los delitos, acá tenemos muy buena data. Entonces, en 8 cuadras a la redonda se produce el 65% de los delitos de toda la comuna. Entonces, cuando usted coloca carabineros, lo hacemos de manera coordinada con nosotros. ¿Y esas son las 8 cuadras alrededor del terminal, perdón? El casco histórico de los terminales. Entonces, cuando lo hacemos de manera estratégica, eso tiene un impacto finalmente en la cifra. Entonces, no es que en algunos casos yo sé que este aumento de carabineros no tuvo un impacto finalmente en la disminución de los delitos. Acá sí, porque se logra hacer de manera inteligente y se logra identificar aquellos lugares donde los delitos se están produciendo. Entonces, para nosotros es lamentable cuando hay un evento, cuando hay alguna manifestación y sacan carabineros precisamente de nuestra comuna para poder cubrir aquellos temas. Entonces, sentimos nosotros que, dado esto, necesitamos nosotros dispositivos permanentes que puedan ir coordinando con nosotros, porque nosotros hemos aumentado, imagínate, nosotros llegamos cuando habían 4 camionetas de seguridad y una bala. Hoy día ya tenemos 16. Tenemos un número único, algo que no teníamos, que se puede llamar las 24 horas, los 7 días a la semana. Inauguramos centrales de cámara. Recientemente también nos aprobaron desde el gobierno regional, aprovechar de saludar al gobernador, de poder tener hoy día más cámaras también, que son como cerca de 40 cámaras más, vamos a tener pórtico también. Hemos aumentado el equipamiento en términos de seguridad, pero eso no es dado la complejidad en la cual nos encontramos hoy día. Lo que uno esperaría es que Estación Central tuviera condiciones especiales por la situación que vive, y quizá una segunda aduana por la cantidad de personas que llegan, ¿no es cierto?, ilegalmente a la comuna, una condición de que se nos pasaron por allá, que no se nos pasen por acá, digamos, ¿no? Claro. Entonces, lo que dice el alcalde, ir revisando a todos los buses que lleguen, nuevamente las maletas, o sea, toda la gente que viene ingresando de afuera. Yo te voy a contar algo, mira, alguna vez yo fui a Buenos Aires en bus, viaje largo. ¿Ilegal fue? Fue legal. Fue legal. Te pregunto al tiro. Los periodistas tenemos que transparentar. Pero fue un viaje largo. Me leí un libro entero. Es un día. Yo también fui un par de veces. 26 horas, 27, claro. Y en el rodoviario, en el terminal de Buenos Aires. Puerto Madero, al final. Claro, no recuerdo el nombre en este momento, pero había un control. Tú no podías salir si es que no pasabas tu maleta, si es que no presentabas tus documentos, cosa que acá en Santiago yo no sé si sucede en el terminal de Estación Central.
no sucede, por eso nosotros estamos no he visto esos pórticos acá. No he visto esos pórticos. Debiese existir como una dirección general terrestre. El retiro. Aunque te voy a decir una cosa, no había nadie en el pórtico en Argentina. Estaba a lo argentino. Estaba el pórtico, pero no había... Pasé nomás. Estaba la infraestructura. Estaba en paro. Pero, alcalde, yo creo que lo fundamental es ponerse de acuerdo, porque aquí estamos viendo el caso de ayer, que creo que el conductor era el mismo que había venido antes, ¿ah? Creo que hay un dato que el conductor ya era un conductor que lo habían pillado antes, trayendo gente ilegal, que hicimos hace como 2 semanas. Ese que decía no sé nada, acá de nuevo. Esa es la información que tenemos. O sea que ahí hay un tema, porque el subsecretario Monsalve había planteado también de que se investigara este tema como tráfico de personas, ¿no? Que esto lo vea. Entonces sí, claro, si se repite el mismo conductor, la empresa, ojo que ahí en la calle Esmeralda, en Iquique, habían personas que captaban y que estaban coaccionadas también por miembros del Tren de Agua, qué sé yo, ¿no? No sé si en otros casos, pero en este puntual de la mano de obra boliviana a los campos del sur, yo creo que sí da para trata de personas, para tipificarlo así, porque ¿a dónde van? ¿Quiénes los contratan? ¿Ah? Toda esta gente no viene azarosamente. Si tú conversas con ella, me ha tocado hacer reportaje, porque esto es más viejo que el hilo negro. Lo que pasa es que ahora ya es una verdadera industria esto. Entonces, cuando tú conversas con ellos, me tocó hacer un reportaje para Nación Domingo, ellos vienen ya con la pega contratada, y muchos de ellos han venido 3, 4, 5 años antes. ¿Recuerda el caso de los paraguayos? 3, 4, 5, ellos ya tienen su lugar de trabajo, porque a pesar de las condiciones precarias se llevan sus luquitas, algunos vienen con toda la familia, entonces vienen a hacer plata, pero ya saben dónde van a ir a trabajar. Entonces temporera. Ahí hay toda una, podríamos decir, una asociación ilícita para traer a estas personas indocumentadas, porque por supuesto que los emplean, alcaldes, saben que estas personas son indocumentadas. Sí, yo creo que este es un tema grande, ¿eh? O sea, ayer también escuchábamos algunos testimonios de personas que decían cómo los contactaban, a dónde los trasladaban, que los estaban esperando. Yo siento que acá hay varios delitos que se cometen durante el trayecto, desde que salen desde la frontera hasta llegar a Estación Central. ¿Qué decían esos testimonios, alcalde? Se dijo durante ahí la nota, lo dije como 2 veces, pero de verdad que nosotros nos sentimos como el último eslabón de una cadena en la cual nadie fiscalizó y la gente llegó acá. Y por eso, Julio César, el otro día ustedes estuvieron como toda la mañana hablando acerca del tema. Y claro, nosotros lo que nos toca a nosotros como municipio tener que coordinar rápidamente, como en 5 minutos, para que llegue la PDI, para que poder coordinar con el Ministerio de Transporte, en un rol que yo siento que no le corresponde al municipio de Estación Central, de establecer esta coordinación para hacer el control migratorio. Nosotros lo que tenemos que es fiscalizar el estado de los buses, lo hacemos nosotros con nuestros inspectores, pero nosotros aquí hay una ausencia de un dispositivo que logre fiscalizar lo que está pasando acá, porque acá no es que sea un nuevo bus que llega, están llegando buses todos los días. Claro. Llegan 4 o 5 buses a distintos sectores de nuestra comuna. Entonces esto es lo que nosotros, a través de la coordinación, lo que logramos detectar y fiscalizar, pero esto es mucho más grande. O sea, acá no se puede seguir esperando como que se coordine como automáticamente. Acá está pasando algo que es grave, que es profundo, como lo comentan ustedes, y que evidentemente a nosotros nos toca, porque estamos acá en Estación Central, que es donde llegan estos buses, y nosotros también logramos coordinar porque sentimos que es nuestro deber. Sin embargo, no es nuestra responsabilidad tener que establecer estas coordinaciones. Lo hacemos porque tenemos el deber, somos parte del Estado chileno también. Sin embargo, nosotros con recursos nuestros tenemos que estar convocando rápidamente a hacer esto, y también la PDI llega muy rápido. O sea, están ellos en su función, evidentemente, y llegan en 10 minutos y están acá junto con nosotros del Ministerio de Transporte haciendo esta fiscalización. Pero ¿cómo surge esta fiscalización en particular? Perdón, alcalde, que lo interrumpa, pero ¿cómo surge? ¿Esto viene un seguimiento de la PDI o son ustedes que están haciendo controles en el terminal y se dan cuenta de que nosotros nos llamó, en esta oportunidad nos llamó el Ministerio de Transporte de que había hecho una fiscalización, creo que en el sector de Lampa, y nos llama para poder avisarnos de que tiene este buen camino. Entonces nosotros llamamos con la PDI, preparamos también a nuestros asistentes sociales, porque en muchos casos llegan con niños también que tenemos que atenderlos, ver en qué situación vienen. Entonces nosotros armamos este operativo, convocamos a la PDI, y que finalmente se hace el control migratorio para después disponer de hacer los procesos de denuncia y autodenuncia. Mira, entonces yo creo que eso, que claro, nosotros lo hacemos, pero siento que no es el deber de un municipio tener que estar a cargo de ese tema que es finalmente un problema del país completo. Estaba pegándome una búsqueda porque había escuchado ayer, tenía en la pauta de la radio una entrevista con Osandón, con el senador Osandón, que andaba en Bolivia.
andaba en La Paz con una reunión con Manini, con el vicecanciller, creo que, precisamente hablando de cómo regular el tema de la mano de obra ilegal que llega a Chile desde Bolivia. Cómo generar todas las condiciones para que puedan venir a trabajar, para que hagan lo mismo que hacen ahora, pero regularmente. Para que salgan del país regularmente, para que los buses vengan regularmente, para que lleguen a un lugar de trabajo, para que en Chile los contraten regularmente, para que tengan una condición. Bueno, eso existe, las visas de trabajo. No, pero las visas de trabajo. Sí, si alguien tiene una pega acá, pero mira, se puede hacer online. Mira, yo lo decía en una edición anterior. Cuando estaba todo el entredicho, que yo sé que el alcalde nos tiró ahí nos pegó un desliz porque estábamos un día si llamaron, porque no llegó nadie. Un día que llegó un bus y se fueron los migrantes caminando y iban allá porque no llegó la policía. Entonces, esta asesora decía que había llamado, la policía decía que no lo había llamado, después la policía decía que no lo llamaron al número de coordinación, que llamaron al número de bueno, la cosa que ya pasó, pero ese día. ¿Toda la mañana? Sí, estuvimos toda la mañana. Es que era un tema, porque es que era muy pintoresco ver a la gente bajándose y yéndose como si nada. O sea, yo lo que decía era, esa persona, una pudo haber venido con un lanzallamas en la maleta, otro con 5 kilos de coca y se fue caminando. Salió caminando, televisado, la gente haciéndole preguntas, todo, pero no pasó nada. Entonces, bueno, al otro lo mismo, Julio César, esto tiene que ser permanente, tiene que ser permanente, estamos de acuerdo. Esto pasa todos los días, entonces tiene que, y que claro que nosotros estas coordinaciones, que evidentemente hablamos con la PDI, estamos mejorando también, porque muchas veces se ocupan canales informales para hacerlo más rápido también, porque te sabe que esto tiene que ser en 5 minutos. Bueno, pero ayer hubo una buena noticia sobre eso, la máquina. Pero claro, tiene que ser algo que permanente, no solamente de la PDI, y siento yo, me disculparán, pero creo que el municipio de Estado Central no puede estar a cargo de esta... No, pero mire, alcalde, ayer... En eso estamos de acuerdo. Ayer una buena noticia... Suficientes problemas tenemos. Sí, en eso estamos de acuerdo. O sea, si ya la comuna de Estación Central tiene que ponerse ella a ver la migración, estamos en el peor de los mundos. Sergio, ¿cuál es la buena noticia? Que ayer sea portador de buenas noticias también. No solamente malas noticias, que se aprobó el proyecto de infraestructura crítica. Que ayer se aprobó en el Congreso, por lo tanto queda listo para ser despachado, convertirse en ley, y eso establece que las Fuerzas Armadas, el Ejército en particular, puede hacer patrullaje en zonas de límite, de fronterizo, no solo patrullaje, creo que puede hacer algunas controles, bases, puede hacer controles de identidad, puede tomar detenidos, digamos, pero en zonas delimitadas por el decreto que se establezca. No en cualquier lugar. No pueden venir acá, por ejemplo, y hacer eso acá, ¿no? Para la gente que sigue la información, se pasó una comisión mixta, se votó en sala, se aprobó. ¿Por qué? Porque se llegó a un acuerdo entre el Congreso y las cámaras. Porque ¿cuál era el punto aquí de inflexión? ¿Por qué no se había aprobado? Porque fue el comandante en jefe del ejército y contra todo pronóstico, para decirle un buen chileno, no se mostró muy... interesado en lo que todos creían que estábamos muy interesados. Entonces, la derecha, que siempre quiso que estuvieran los militares en la frontera, se da cuenta que el comandante en jefe dice, ¿sabe qué? Nosotros tenemos un problema acá porque no estamos preparados. Lo mismo que por lo general dice la contraparte. Control del orden público. Control del orden público. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? ¿Cuál fue la negociación? Que el Ejecutivo, que el gobierno con las cámaras van de aquí a abril a poner un par de mesas de técnica y de trabajo para ver precisamente todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, con las reglas, con las penas, con la apertura para que las fuerzas militares, las fuerzas armadas estén tranquilas. Para prepararlo. Estén tranquilas y preparadas para estar en la frontera. Entonces eso se hace de aquí a abril, pero mientras tanto se firma y se va a poder tener a los militares en la frontera, custodiando la frontera. Esa es la buena noticia, se la explicamos en cortito, pero a toda la gente para que esté bien informada. Se hicieron un par de cosas más también en paralelo, digamos. En diciembre habían ido varias autoridades de este gobierno al norte, ministra del Interior, subsecretario del Interior, subdere, qué sé yo, se lanzó el plan Nuestro Norte, un comité interministerial, se fortalecieron los hitos, tanto en Colchane como en Chacayuta, digamos, se fortificó también las capacidades técnicas de, por ejemplo, vigilancia de la frontera, y se estableció el sistema integrado de control móvil, que son controles móviles de migración que se pueden ahora trasladar, ¿no? Se pueden trasladar, eso empresaba
ahora a regir en febrero. Por lo tanto, se están tomando algunas medidas, se están tomando acciones y los ingresos irregulares respecto del año pasado bajaron levemente. Déjame interrumpirte un poquito. Alcalde, mira, interesante la conversación que vamos a tener ahora porque estamos con Jairo Sepúlveda. ¿Quién es Jairo Sepúlveda? El chofer del bus. El conductor del bus que traía a los migrantes. Jairo, muchas gracias por conversar con nosotros. Jairo, primero que todo, cuéntanos cómo se suben los migrantes, cómo llegan al bus si no tienen ningún papel. Hola. Jairo, ¿te escuchamos nosotros? Parece que está Hola, muy buenos días, Julio. Muy buenos días, Jairo. Gracias por conversar con nosotros. Te preguntaba primero que todo, ¿cómo se pueden subir a un bus y trasladarse tantos kilómetros si estas personas no tienen documentos? Mira, lo que pasa, Julio, es que, como explicaba ayer yo, esto lo venden las agencias de viaje. ¿Ya? Entonces, el problema es que ellos van con documentos y dicen que quieren comprar su pasaje para viajar y nosotros no podemos ver si ellos realmente están pasando ilegal o están pasando indocumentados. Pero ustedes en el bus no tienen una lista de pasajeros donde... Sí, tenemos la lista de pasajeros porque lo entrega la misma empresa a nosotros, donde sale cada nombre de la persona, pero nosotros no podemos distinguir si ellos son legales o no son legales. Pero usted no le pide el carnet de identidad, no le pide... El carnet de identidad se le pide a toda persona cuando sube al bus y se le revisa. Ya, pero nosotros ya no sabemos más de pedirle, si no le voy a pedir a cada pasajero, páseme su cuestión de la PDI a cada persona. Pero si son extranjeros, ¿no le pide usted el pase a Chile, la entrada? No le pide, es que lo que pasa es que cuando ya les venden el pasaje, ya no podemos hacer nada porque los mismos inmigrantes se enojan cuando uno le pide documentos y yo ya compré mi pasaje en la agencia. Entonces esto viene desde el momento que ellos compran el pasaje en la agencia, ellos suben al bus normalmente y uno revisa su carnet y revisa sus datos de la persona y el bus, y lo hace subir al bus. Perdón, ¿y el bus es de la agencia? Es de la agencia, exactamente, de la agencia. O sea, usted trabaja en un bus de la agencia que ya le vendió el pasaje al migrante. Exactamente, del mismo terminal de Iquique. O sea, la línea de buses donde se suben los migrantes, la dueña es la agencia que vende los pasajes. Claro, mira Julio, si empezaran a hacer las cosas, a revisar todo, tendríamos ¿qué agencia es? Turbus, todos que traen de allá gente para allá, Plus Chile, todos ellos, nadie pide documento a los extranjeros. A ellos solamente les interesa vender. Ya, pero usted trae todo el bus sin documentos. Claro, la mayoría viene con documentos legales y la otra gente sin documentos irregular. Pero usted trae casi todo el bus ilegal, po. Traíamos 28 personas sin documentos, Julio. Ya. ¿De cuántas? De 53 personas. Ya. O sea, igual vienen mezclados, los legales con los ilegales. Ya. ¿Cómo se llama? Por eso yo te digo. ¿Cómo se llama la agencia de la que es el bus? Gentur. ¿Cuánto? Gentur. Gentur. O sea, Gentur en el fondo es responsable cuando vende el pasaje y no usted como chofer de pedirle, ¿no es cierto?, la entrada al país. Exactamente. Eso es lo que yo le decía ayer mismo al caballero de la PDI, que como nosotros sabemos si la persona es indocumentada o no es indocumentada. Si nosotros no tenemos ningún argumento para poder revisar si ellos entraron legal o no legal al país. O sea, usted dice esto es como si en el avión, en la puerta del avión, tuvieran que estar revisándole si uno es legal o ilegal. Usted dice ese trámite se hace antes. Exactamente. Ya. Nosotros no tenemos, como yo te explico, ninguna facultad para decirle al pasajero, sabe que bájese porque usted no lleva papeles, porque la agencia ya se lo han vendido. ¿Entiende a lo que voy? Tampoco el rol de un chofer, digamos, ¿no? De un conductor de claro, no es el rol de nosotros. Por ejemplo, tú, colócate, Julio, que tú vienes de inmigrante, cruza la frontera, ¿cierto? Tú vayas a comprar tu pasaje a la agencia, ¿sabes que me vende un pasaje para Santiago, por favor? Y ahí en la agencia te dicen, ya, ¿me permite su documento? Es lo único que te piden todas las agencias, es lo mismo. El documento del carnet de identidad, ¿no? El documento de carnet de identidad o el DNI, como le llaman ellos. Claro, es que lo que pasa es que cuando tú tú ves una realidad. Cuando tú estás viviendo esta realidad, lo mínimo que uno le exigiría a una empresa de buses, de transporte, lo mínimo es que a las personas que vienen de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Colombia y que están tomando ahí, les pidan su carnet, su
su pase, ¿no es cierto?, la entrada al país. Claro. Y algún tipo de documento que traigan extra, ¿no es cierto? Eso sería lo correcto. Sí, pero eso usted dice que no ocurre. Eso no ocurre si ustedes van a los firmes. Solamente piden, cuando estábamos con la pandemia pedían todo, que carnet de vacuna, que certificado, que carnet todo. Ahora solamente te piden, como no ha llegado ninguna notificación del gobierno de inmigraciones que le diga a la empresa, Jairo, toda persona tiene que viajar con su papel de la PDI para poder viajar, no lo hacen. Jairo, pero el ministro de Transporte dijo ayer en el punto de prensa textual que no había lista de pasajeros en este bus. Lo que pasa, Julio, yo te explico. Ya. Tú cuando vienes desde la ciudad de Iquique para acá, son 6 nóminas de pasajeros que uno trae en el bus, donde tenéis que entregarla en distintas partes de comisaría. La última se entrega en Los Vilos. Ya. Y ahí se pierde, o sea, y ahí ya no tenéis más relación de pasajero para acá. Y si hay un accidente, esto mismo, claro, deberíamos tener una más todos los buses. Pero eso es irregular, pues no es algo, es una práctica, una mala práctica. Es una mala práctica, exactamente. Ya, o sea, es una infracción. Exactamente, vendría siendo una infracción porque al final igual es responsabilidad de nosotros tener sí o sí la última listado de pasajeros, o bien en la agencia ya tener el listado en caso que la PDI lo vaya a pedir, entregártela a la PDI. Jairo, ustedes, el ministro, las autoridades no hablaron acá de que se iba a multar a la empresa. Yo entiendo que hoy día la ley establece hasta 20 UTM por multa, eso es 1,3 millones. Ya. A usted en particular, eso es a la empresa, a usted en particular queda citado, tiene que dar su testimonio ante la Policía de Investigaciones, por ejemplo, ¿lo han llamado por este caso, por este tema en particular? Mira, la verdad, no. No me han llamado para nada para el asunto de lo que pasa. Porque cuando yo ayer hablé con el comisario, parece, si no me equivoco, de la PDI, pero ¿cómo sé yo que el inmigrante no viene? Y él me decía, por ley de inmigración, nosotros no tenemos la facultad para ver si ellos vienen o no vienen legal o indocumentados. Pero usted se da cuenta igual, ¿no? Claro, uno se da cuenta, pues sí, al final, si tú veis que la gente viene a trabajar acá, igual uno dice mucha... Y uno, por ejemplo, las agencias por vender te van a vender igual. Ya, pero ¿cómo eso no va a estar regulado, Jairo? Es que lo que pasa es que al final nunca nadie tiene la culpa. ¿Sabe que yo soy empático con usted? Lo entiendo en el sentido, usted, el chofer, usted está trabajando. Y a usted quizá le tiene más empatía a esa persona que ve que viene como humildad, que pasa necesidades. Quizá para usted es hasta un acto de solidaridad. Yo no soy quien para reclamarle. Pero sí aquí, usted de nuevo una realidad que, perdón, para decirlo en chileno, es la hueca en pelota. La agencia, o sea... O sea, de verdad que aquí esta cuestión... O sea, mira, nadie colabora para que esto pare. O sea, esa agencia está haciendo un negocio espurio con migrantes ilegales, pero él nos nombra otras líneas que son líneas afamadas en Chile, reputadas, que dice que tampoco piden ningún papel. Entonces, es que por eso yo te digo, Julio, si tú eres una persona que está trabajando en una agencia, ¿cierto? Y a ti los jefes te dicen vende pasaje, tú vas a vender. Y no te dicen nada que pide documento, que no pidas documento. Solo a ellos les interesa la parte económica. ¿Me entiendes? ¿Usted salió del terminal Esmeralda en Iquique? En Iquique, del mismo terminal de buses. Ese es el terminal Turbún, ¿no? No, el terminal de Esmeralda abajo, el Turbún es otro. Ya. Y usted que hace viajes recurrentemente entre Iquique y Santiago, ¿está viendo que esta situación se repite, que es habitual, que todos los días está más o menos este mismo problema, Jairo? Mira, yo te soy sincero, esto es pan, como se dice a los chilenos, pan de cada día. Y así, haciendo las cosas como dice el Julio, que uno se lo hace a veces por cuestiones de empatía a los pasajeros, que de repente te da pena, pero si esta cuestión viene y el gobierno, perdonando la palabra, el gobierno dijera, ¿sabes qué?, que toda la agencia empiece a ver la regularidad o la irregularidad de los pasajeros, esto cambiaría, pero no lo hace. Y después, como dice el dicho, como dicen, perdonando la palabra a los chilenos, perdón a Julio, como los santos freones, llega y dice,
hoy encontramos un bus con inmigrantes si ellos mismos no son capaces de decir, mandar un comunicado, decir que no se aceptan más inmigrantes si no presentan el papel de la PDI? ¿Me entiendes? Claro, claro, bueno. Lo que pasa es que es una pieza más del engranaje, pero es que no puedo puedo creer que no existe ese protocolo. Me gustaría a ver si reporteamos. La fiscalización que alega el alcalde de Estación Central que tienen que hacer acá como municipio debiese partir allá. Partir allá, o sea, parte 10 kilómetros antes. Claro, parte en Iquique, ¿no? ¿Cómo es posible que sea pan de cada día, como dice Jairo acá? Que usted también es parte de esa industria, digamos, de ese engranaje. Entendemos la razón y las motivaciones, ¿no? Acá hay probablemente peces gordos más arriba que están ganando mucho dinero con esto. O bandas también que coaptan gente, les cobran comisión, hacen control territorial. Es una selva esto en términos de cómo se está organizando. Pero la pregunta, y es lo que yo no entiendo, es cómo no hay una férrea fiscalización en esos terminales de buses para que no se dé el tránsito hacia acá, ¿no, alcalde? Por eso, Sergio, lo que te estaba comentando, yo siento que la necesidad de poder contar con una institucionalidad que no existe hoy día, que es algo parecido a lo que hay en los aeropuertos, que yo siento que todas las comunas y ciudades que tengan terminales debiesen contar con ella, que es esta Dirección General Terrestre y Civil. Y básicamente lo que hace es poder revisar la documentación de estas personas, revisar las maletas, y no algo que se nos está ocurriendo a nosotros, sino algo que también lo hacen en otros países, en los cuales se le revisa y la persona recibe un control, recibe un chequeo, se le revisa las maletas, se ve si que porta droga también en la maleta, y posteriormente continúa su viaje. Entonces yo siento que esa institucionalidad debiese desarrollarse acá. Y claro, las ciudades más importantes también que cuentan con terminales debiese ser algo a nivel nacional, de poder contar con algo que es nuevo, que es algo similar a la revisión y el control que se realiza en un aeropuerto para viajes nacionales e internacionales. O sea, nos está pidiendo algo del otro mundo. Y creo que a esta altura, y dado la situación en la cual nos encontramos, es algo de total sentido común. Claro, hay un trato distinto para el que viaja en bus que para el que viaja en avión. Yo eso no entiendo, porque a veces sí hay, alcalde, perdón, sí hay controles. Por ejemplo, no hace mucho en la aduana del Loa controlaron a un bus. Ahí lograron detectar a personas que, además de haber ingresado irregularmente al país, estaban haciendo tráfico de droga. Entonces yo no sé si esos controles son aleatorios, porque logran igual entrar buses a Santiago con migrantes irregulares. Entonces no me explico eso es muy bien cómo funciona el tema, ¿no? No se controla el 100% de lo que... Perdón que me meta, a lo que están hablando ustedes es como que dice, para ver de la semana que tú recorres con el bus de lunes a domingo, una vez se colocarán a la semana, a veces en el mes 2 veces. Eso es todo lo que hace. Aleatorio, totalmente aleatorio. ¿Usted cuántos viajecitos se pega, oiga? ¿A la semana? A la semana son 2. 2. O sea, 8 al mes. Tenemos que despedir al alcalde. Alcalde, Felipe, tenemos que despedir porque tiene ahora que hacer una reunión, así que lo están esperando. Un abrazo, gracias. Felipe Muñoz. Gracias, muchas gracias. Que esté muy bien, gracias Julio. Gracias, alcalde. Chao, alcalde. Oye, Jairo, se pega 2 viajes semanales, 8 mensuales. Todo en el mismo bus que pertenece a esta agencia. Sí, Julio, sí, pero mira, hay mucho en las noticias, Fernando, que estamos hablando, mucho en las noticias que dice que estos buses son irregulares. Estos tienen cartón de recorrido. La empresa que trabajo yo tiene cartón de recorrido legal. No es que no lo tenga legal. ¿Me entiendes, Julio? Sí. Si no entiendo, usted sale de un terminal de buses, se suben con usted viene con los papeles, deja esa lista en donde tiene que dejarla y llega aquí a Estación Central. Exactamente, al terminal de buses descargamos los pasajeros y después al otro día nos vuelve a tocar salir de vuelta para arriba y volver a dejar los pasajeros en Iquique y volver a hacer la misma rutina de volver. Bueno. Hay un problema que este es su pega, digamos. Usted sigue trabajando en esto mientras... ¿Cómo queda con Gentura ahora todo esto, Jairo? ¿Perdón? ¿Cómo queda con la agencia de viajes? ¿Sigue manteniendo un vínculo laboral ahí después de esta fiscalización? Es que lo que pasa, mira, como te explico, de repente nosotros estamos trabajando legal, nosotros no estamos trabajando ilegal con las personas. Nosotros, como yo te digo, nosotros somos conductores, va la auxiliar, va la agencia de viajes, todo. Nosotros solamente, la cabeza la que manda, por ejemplo, te dice ya, como te explicaba hace rato, vas a la agencia, puedes ir a la Pullman Bus, puedes ir a la Plus Chile, a todas las empresas en general que están en Iquique, están acá en Santiago y te venden los pasajes normal.
te piden documento, su carnet, sí, y le entregan su carnet, y uno revisa, ya listo, y lo anota los datos, y anota todo, y se le vende el pasaje. Pero usted va a seguir haciendo esto, digamos, a eso voy. Claro, si yo, el trabajo de nosotros es transportar al pasajero de destino a destino para que no tengan ningún problema. Hay otros medios de transporte, porque estas personas, digamos, estos migrantes, los que entran de manera irregular al país, ¿no? Entran por Colchane. Luego bajan a Huara y no bajan caminando, bajan en bus. En bus, exactamente. Bajan de Colchane directamente ahí a Iquique. Y en Iquique ellos van a comprar su pasaje normalmente a la oficina. Como yo te estoy explicando, ya no hay control como antes, que te obligaban a que tú tenías que prestarte tu cuestión de PDI y tu carnet. Ya eso se salió. ¿Me entiende? Ahora solamente con carnet de identidad usted vende el pasaje. Porque como te digo, el gobierno, si el gobierno quisiera hacer las cosas como dicen, hacerlas bien entre comillas, ya hubieran dicho, ¿sabes qué? Un comunicado a todas las empresas, ¿sabes qué? Su persona que no viaje con documento no podrá viajar en el bus y será multada la empresa, como el caso de nosotros, pero eso lo tendrían que multar a nosotros. Por ya corríjame, Jairo, corríjame si me equivoco, pero no es necesario que el gobierno le mande un comunicado para que cumplan la ley, ¿no? Que le exijan lo que la ley establece. Es que ¿están esperando que el gobierno les diga pero cumplan lo que establece la ley o...? No, pero es que por eso yo te digo, no después que terminó toda esta cuestión... Por eso le digo, que me corrija si me equivoco, pero si... Lo que dice el señor es que no es ley. Que hoy día la ley no establece que la necesidad de mostrar el papel de ingreso ante la ley. Exactamente, no dice que tenga que ingresar, que el pasajero tenga que pasarte el documento para tú venderle un pasaje de bus. O sea, porque el tema está en el boleto. Cuando compráis el boleto en la por lo que Jairo nos dice, o sea, el tema está. Viene una persona, compra el boleto con un carnet de identidad, que puede ser de Bolivia. Compra el boleto, se lo vende con el carnet de identidad de Bolivia, y cuando ya entran al bus, él dice, yo no soy Ken Jairo, ya compró el pasaje, está aquí, para pararlo, para pedirle el ingreso al país. ¿Cómo se soluciona esto? No se puede vender ningún boleto de un extranjero sin el ingreso al país. Sin el pasaporte timbrado, sin el ingreso al país. Y él dice exactamente, que con el permiso que da la PDI. Y él dice que eso no está regulado. Que no está en la ley, dice. Entonces a mí me gustaría igual, si nos pueden ayudar, si realmente no está regulado, porque... Claro, porque si es así, bueno. Si es así, entonces, bueno... Cerremos por fuera. No tenemos por dónde, claro, porque no es la obligación tampoco de una empresa hacer el control migratorio del país. Partamos por esa base. Exactamente. O tendrá que... Tienes toda la razón, exactamente. No es de la empresa. La obligación, ¿sabes qué? Somos PDI nosotros, pásame tu documento si estás legal o no legal. ¿Cómo si nosotros no tenemos ese poder para decirle a una persona eso? Claro, pero se solucionaría con que en la ley estuviera la obligación de vender un pasaje en bus en Chile con el pasaporte o con el timbre, ¿no es cierto?, de ingreso legal al país. Claro. O si no, no se vende ni un pasaje más a una persona que no tenga ese papel. Ahí yo tiré la pregunta a las personas que corresponden. Y ahí, en ese sentido, podría fiscalizarlo y clausurarle inmediatamente la empresa, porque ¿cómo no está esta empresa clausurada si a cada 2 semanas le fiscalizan un bus? Claro. Y viene con la mitad de la gente ilegal, pues, claro. Jairo. Eso es lo que yo te digo, pues, Julio. Entonces, con toda la mayoría de la gente, o perdón la palabra, o las personas que son de alto rango, dicen, mira, fiscalizamos un bus, encontramos tanto inmigrante y toda la cuestión. Y si empezaran a hacer eso, empezaran por la oficina a revisar el momento que va saliendo la persona como se hacía antiguamente, yo creo que sería distinto. Porque al final, el nombre de la empresa o de los choferos, de la gente que va, queda mal uno, no quedan mal ellos. Bueno, se produce un conflicto acá entre todas. ¿Sabes lo que pasa, no? Más que el conflicto se produce que acá hay un desorden descomunal. Y hay cero acción, que es un poco lo que hablábamos, que tú me decías, no, si existe la visa de trabajo, hay cero acción sobre cuestiones puntuales. O sea, si está la normativa general y no te da, como autoridad tienes que reaccionar inmediatamente donde no te da. O sea, si viene la migración ilegal boliviana a los trabajos del sur y no da lo que tenemos,
hay que ponerse de acuerdo ¿para qué? Para tener puestos especiales de esas visas de trabajo en Bolivia, en donde tú dices en Pisiga Bolívar o Pisiga Bolívar está frente a Colchane, pero en el lado boliviano. Claro, o en alguna otra ciudad importante, y que ahí esté una oficina chilena-boliviana entregando visas de trabajo para la fruta, 2 buses o 3 empresas de buses que liciten, que van a traer a estas personas en buenas condiciones, legales, ¿no es cierto? Acá la gente, las empresas chilenas del sur, que suscriban convenios para tener a esta gente bien, con contratos de... O sea, como está la situación, no da el ancho. No basta con decir hoy si hay visa de trabajo. O sea, no, hagamos algo especial porque hay una industria ahí que puede ser buena para los empresarios del sur, buena para los migrantes bolivianos que quieren trabajar, y además puede generar impuestos para Chile y para Bolivia. Ya. Dicho eso, acá con los buses, si se están colando en estos buses, o sea, cientos de personas todos los días, ¿cómo a nadie se le va a ocurrir, pues que Sergio, cómo a nadie se le va a ocurrir decir, oye, ¿sabes qué? Lucho, ven, tengo otra idea, me le ocurrió otra idea. ¿Por qué los buses no deberían pedir esto si no pueden vender? ¿Cómo a nadie? Es que de verdad es que yo no creo que sea así. Acá hay un tema así, hay un tema, Jairo, sí. Hay un tema, Jairo, sí, y que tiene que ver con que la ley establece multas para quien promueva, ¿no?, los ingresos irregulares y qué sé yo. Y acá la agencia puede que esté cayendo en esa... Es que no hay una fiscalización. No, si hay fiscalización, Jairo. Hay, lo que pasa es que no alcanza. En los terminales no hay fiscalización. Tú vayas a los terminales, no hay ninguna clase de fiscalización. Eso no vengan a decir, no, es que hay. Es mentira, no hay. Yo ayer estuve hablando con el PDI de Iquique y fiscalizan. ¿Ya? Reconducen también a las personas que... Ya, pero aquí está este señor todos los días saliendo 2 veces allá. ¿Cuántas veces le han fiscalizado algo allá? O sea, si dice que era aleatoria. Si Jairo llega acá, ya 2 veces lo hemos visto con pasajeros ilegales, es porque nos lo están fiscalizando a la salida, ¿no, Jairo? Exactamente, porque si, como dice Julio, si fuera que estuviera fiscalizando, yo creo que llegando a Santiago no habría ningún problema. ¿Está fiscalizando? Usted cuando sale... No, le pregunté delante y dijo que era totalmente aleatorio, 1 o 2 veces al mes, y si es que te toca. Exactamente, sí, que te controla. Ya, no tenéis personal para fiscalizar. No tenéis personal. No, pero hay que tomar medidas. Pero por eso te digo, ya, no tenéis personal, no podéis fiscalizar. ¿Cómo lo hacemos si no podemos? Generemos inmediatamente una ley, un protocolo, todo, que ningún bus puede sacar gente acá a venderle un pasaje sin la entrada al país. Sin el timbre de entrada al país. No sé si es muy difícil o no. A menos que haya una manga ancha, una colusión tácita, para que igual nomás todos tomen el bus. Porque usted igual le bajaría harto el... Mira. Le bajaría harto el número de pasajeros si bajaría demasiado. Pues si hay que ir al grano. En realidad está regulado. Está regulado por la ley. Claro. El artículo 113. ¿Qué dice? Artículo 113. Omisión del control de documentación. Las empresas de transporte y transportistas que conduzcan desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria serán multadas con 10 a 20 unidades tributarias mensuales por cada pasajero infractor. Esos son como 1,3 millones por cada pasajero. El servicio de aplicar la multa que corresponda informará al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que adopte las medidas que, en su caso, sean de su competencia. No se impondrán las multas establecidas en el inciso precedente cuando las personas lleguen al país documentadas inapropiadamente, si las empresas de transporte pueden demostrar que tomaron preocupaciones adecuadas para asegurarse de que dichas personas tuvieron los documentos exigidos para entrar en el estado receptor. Es decir... No, pero perdóneme. Si la empresa se preocupó. No, perdóneme, Sergio. No, estoy leyendo el artículo de la ley. Si yo le sigo lo que usted está leyendo, dice desde y hacia el país. O sea, ahí estamos hablando de empresas que entran a Chile o salen de Chile. No las que están acá. Estamos hablando... El señor trabaja en una que ya está aquí, pues si ya entró ilegal. Pues. Entra en otra categoría eso. Sí, claro. ¿Qué es esa cuestión? Entra en otra... Eso es para buses cata, el bus que sale para afuera. O el que entra para acá, buses Buenos Aires, no sé. El antiguo Tachoapa Internacional, no sé. Pero no me manejo ahora. Pero estamos hablando del bus de acá, cuando ya entró. Si ya entró, claro, porque dice expresamente las empresas de transporte y transportistas como Jairo, ¿no?
que conduzcan desde y hacia el territorio nacional a extranjeros que no cuenten con desde y hacia. Desde y hacia. Desde acá hacia o por hacia eso acá, te digo, no está hablando de... No está hablando de Iquique hacia Santiago, que es dentro del mismo territorio. No, cae en un vacío legal. No, pues si es que ahí es donde, que por eso hay que avisparse, por eso te digo yo, porque me le ocurrió otra idea. Lucho, le están echando muchos ilegales, ¿por qué no ponemos una segunda barrera que no se puedan ir a Santiago sin mostrar el... Acá hay dos temas que hay que hacer. Inteligencia. O sea, no, que de verdad que no puedo creer que no esté esa... Yo no puedo creer que hoy día en Iquique, para comprar un pasaje de Iquique a Santiago y ser extranjero, no tengan que mostrar el ingreso al país con la coyuntura que vive el país. Que no lo puedo creer. Pero además falta y si esto es verdad, me va a retirar las 11, que tú quedas animando. Falta... Desanimando. Con el temita. No, lo que... Mira, acá está bien el control de la frontera, ¿no? Todas las medidas que se están tomando para la frontera y los pasos, las trochas que le llaman, ya ¿no? pasó. Es que lo que pasa es que no... Por eso digo, está bien la medida que se están tomando. El tema es en los terminales de buses, en Iquique y en Estación Central, como decía el alcalde Felipe Muñoz. ¿Por qué no hay una garita de PDI o de Carabineros ahí, o de una fuerza conjunta que fiscalice permanentemente esta situación y que se mueva con inteligencia? Porque probablemente si ponen una garita ahí, ¿qué va a pasar, Julio? Se van a mover a otro lado, van a empezar con terminales clandestinos, van a buscar por otra parte, qué sé yo. Pero eso es inteligencia, pues. Eso es más fácil de agarrar, ¿cierto? Claro. Terminar. Pero por eso digo que se ponga una fuerza conjunta a fiscalizar ahí. Les cae encima y ya. Tampoco necesitáis a 20 policías establecidos permanentemente ahí. Es mucho más difícil fiscalizar y mezclarte en lo que está en la cotidianidad. O sea, va al terminal, hay miles de buses saliendo, gente chilena, extranjera, documentado, indocumentado. O sea, es muy difícil ahí. Entonces, la barrera tiene que estar en la compra del pasaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú estableces una ley, un protocolo, lo que sea, no puedes vender ningún pasaje a un extranjero que no te muestre su timbre de ingreso al país. Gentur está cerrado hoy día mismo. Eso es un protocolo, ni siquiera es ley. Está cerrado hoy día mismo. ¿Cuántos venían? 28 ya. Listo. Clausurada, pum pum, don Jairo buscando pega en Turbú. Listo. Si esa es la cuestión. Disculpe, don Jairo, en Pullman puede ser también. Está el Caparicilón. Lo están retando. El dicho, el agua. Llamaron de Gentur, parece. Es que... No pasa nada. Don Jairo, le digo algo que don Jairo tiene razón. No puede recaer en él como chofer de Gentur. No, ser un trabajador, no. El tema de fiscalizar la migración en Chile es ridículo. Así que lo que él dice es verdad. Es que es un mínimo, un mínimo que la agencia te solicite ese tipo de antecedentes. Se viste como de Rambo, y más encima el conductor, ni siquiera el sobrecargo, el conductor. Claro. No puede ser. No puede recaer en él la responsabilidad de una crisis migratoria que estamos viviendo. Pero además, si tenemos identificado esto, Julio. Pero cuando tú dices. Mano a la obra, ¿no? Cuando tú dices medidas creativas, gente viendo esto, estando todo el día trabajando en esto, ¿cómo a nadie se le va a ocurrir pedir ese protocolo? Porque las empresas, faltando ese protocolo, te podéis cerrar todas estas empresas clandestinas. En una patada, en un mes tenéis toda esta empresa clandestina cerrada. En ese sentido, en Chile... Mira que me dicen del gobierno. O sea, del JC, estáis hablando... Interpreta muy literal la ley. Yo interpreté mal la ley. La interpretación. El problema no es lo que interpreté yo, sino los ilegales que están todos los días. Déjame continuar. Por la agencia de buses. Estas empresas como Gentur, ¿no? y Jairo, digamos, ¿no? Estas empresas sí promueven la ilegalidad porque están en conexión con las agencias que promueven el ingreso clandestino del migrante. No lo sé. Porque las agencias pero eso hay que probarlo. Dígale a su fuente que eso hay que probarlo. Claro, sí. ¿Y por qué entonces Gentur sigue abierta? Yo le estoy transmitiendo nomás lo que dice. Pero para que le diga usted, para que usted le diga. Entonces a lo mejor yo lo tomo literal, pero ¿por qué no hacen la pega? ¿Por qué esta empresa no está clausurada? Debiese estarlo, ¿no? Si está promoviendo si dice, oye, esto está clarito, aquí está todo listo, entonces ¿por qué no está clausurada? Entonces no está tan claro. No. ¿O hay alguien que no hace el trabajo? Yo le estoy transmitiendo nomás lo que me dicen, Julio. Sí, dígame, Jairo. Julio,
¿Usted canta? Nosotros no somos una empresa ilegal, nosotros tenemos la documentación. Yo te voy a mandar la documentación, pero nosotros tenemos cartón de recorrido de la ciudad de Iquique a la ciudad de Santiago. No, sí. Nosotros lo tenemos, somos igual que la Pullman, igual que la Turbus, que el Chile, con documentos. Ese no es el problema. Estamos claros que usted no es empresa ilegal y que usted no maneja una empresa ilegal todo. Estamos hablando, que lo que digo yo, que para la coyuntura y realidad del país que vive, usted trae todos sus viajes a la mitad o más de gente ilegal. Y la más mala suerte que siempre, perdonando la palabra, siempre lo agarran a los otros. Bueno, por eso le digo ya, pero independiente de eso, ¿no es cierto? Le otorgamos un punto. ¿Por qué usted va a tener que hacer el control aduanero? ¿Por qué usted va a tener que andar pidiendo papeles? Usted es el conductor del bus. Le damos el punto. Entonces, alguien aquí tiene que hacer la pega y decir, oye, ¿sabes qué? Desde Iquique para acá o desde estos terminales de buses para acá se tiene que pedir el timbre entre Chile. Y si hay empresas como Gentur que hay sospechas de que facilite y todo, en conexión, claro, tienen que probarlo rápidamente y cerrarla. Porque la realidad es que usted sí transporta pasajeros ilegales duro y parejo. Seguramente hacen la vista gorda a todos, también el que vende los pasajes, entonces, para que no se haga la vista gorda tiene que haber una ley, un protocolo, tiene que estar establecido. Pero Julio, tiene que controlar a todas las empresas, no solamente a una. A todas. Es la única. Pero Julio, ¿por qué nunca controlan a las empresas grandes? ¿Por qué? A todas. ¿A qué va que no controlan a las empresas grandes? Dime, si no hay ¿por qué no te controlan a un Pullman Bus? ¿Por qué no te controlan a un Turbus? ¿Por qué nunca controlan a esas empresas? Pregúntele, ¿por qué no controlan eso? No, lo que pasa es que aquí el tema es, porque el control viene después, primero la norma. Pero por la misma norma, por la misma norma. Por la misma norma. Tú dices que hay que controlar, hay que ver cómo se corta, qué hay que ver con la cuestión. Claro, ¿por qué atacan a las empresas más chicas y las empresas grandes son intocables? No, lo que pasa es que acá hay no sé si un vacío legal, pero sí hay un tema. Yo le tengo la respuesta. Que no está cerrado. Yo le tengo la respuesta porque está la sospecha de las autoridades de que usted hace un negocio con el migrante ilegal. Entonces ustedes son el foco, porque cada vez que usted lo fiscaliza le pillan 28, 30, 35 personas ilegales. Tampoco se venga a hacer la Virgen del Carmen acá, porque de verdad, si no cerramos la puerta. Si es que Tampoco me creo la Virgen. No se venga a hacer el Papa Juan Pablo II acá, porque no es que... Oye, Julio, o sea, ¿y por qué no me...? Mira, usted me puede decir, Jairo, con justa razón, yo no me hago parte de la migración, yo no soy parte del equipo migratorio de Chile, pero tampoco me venga a decir aquí que se hace el Larry, que usted no sabe nada, que se entera cuando lo paran, que viene con ellos. Usted sabe que van a pillarle el lote de gente. Mira, si uno está consciente de lo que hace, cómo trabaja y cómo lo hace, Julio. Pero como yo te digo, tú anda a controlarme un Pullman que venga de Iquique con boliviano, ¿y cuánto le van a encontrar? Deberíamos hacerlo. Sí, pero nosotros tampoco podemos andar fiscalizando. Está tirando la pelota para por eso te digo, por eso le digo. Jairo, mire, el tema es serio. Si hiciera las cosas como tendrían que hacerlas, como dice el pueblo, hay que cortar esto de raíz. No, pero mire, oiga, Jairo, agarre un bus que venga del pongamos norte, la pelota en el piso, Jairo, porque a usted lo acaban de fiscalizar. Claro, con migrantes, usted está culpando ahora a la autoridad prácticamente. No culpando. Está dando vuelta la cosa. La ley, hay un dicho, la ley tiene que ser justa para todos. Pero mire, le voy a decir una cosa, quien entra a Chile de manera irregular, por un paso irregular, está cometiendo una infracción, no está cometiendo un delito. La ley anterior de migración establecía eso como un delito, hoy día lo establece como una infracción, un tema administrativo. La trata de personas sí es un tema penal, sí es un delito. Y eventualmente las empresas que están trayendo personas hacia Santiago desde el norte, migrantes irregulares que vienen a hacer un trabajo de temporero, de temporera, en condiciones laborales extremas, digamos, podrían formar parte y se podría armar un caso legal respecto de la trata de personas, como hay varios casos ya que se están debatiendo en tribunales. Por eso yo le digo, Jairo, no se lo tome tan a la ligera ni trate de dar vuelta la pelota hacia las autoridades de que acá no fiscalizan a Pullman Bus, a Turbus, sino que más bien también hay que asumir las propias responsabilidades respecto de lo que se viene haciendo hace rato. Mira, uno tiene que, hay un dicho, hay que colgarse bien los pantalones, cuando uno comete errores, los comete y uno los cometió. Y son reiterativos. Claro, uno los comete, porque tal como te digo yo, nosotros somos personas que la misma agencia vende los pasajes y nosotros solamente que hacemos subir los pasajeros, anotarles los datos de vuelta y que ellos viajen. Yo no te estoy diciendo que me lavo las manos como plata y digo, ay, yo no tenía idea.
Si uno sabe lo que hace. ¿Y usted sabe que esto podría formar parte de una red de trata de personas? ¿O de explotación laboral? Pero es que usted, mira, ¿cómo te Pero es explico? consciente de eso, Jairo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no le cobramos a los tranqueros, oye, ¿sabes que te voy a cobrar por esto y aparte te voy a cobrar algo? Nosotros no lo hacemos. Eso es trata de personas cuando tú le estás cobrando algo más para poder... No, pero hacen masa de pasajeros. Pues si ustedes no pudieran, por ejemplo, traer a estas personas a Santiago, tendrían menos clientes. Evidentemente le favorece el negocio, Jairo. Usted empezó diciendo esto. Evidentemente esto favorece el negocio. Porque llenan los buses todas las semanas. ¿O se viene con asientos vacíos a Santiago? No. Por eso le digo, acá no es inocuo. Acá usted ganan plata con esto. Se benefician económicamente de esto. Entonces es un tema serio. Hoy día las multas son de 1,3 millones por persona. Van a subir a 100 UTM. Te digo algo. Van a subir a 100 UTM. Hoy día son... Pero te digo algo. O sea, la reacción de la autoridad... No, sí, también. Es muy igualada. Lo que pasa es que hay dos partes. O sea, de verdad, aquí hay gente que está usufructuando esto y haciendo negocio. Clarísimo. Aquí hay gente que, me imagino que el señor Jairo trabaja por un salario. ¿No trabaja usted si trae más o menos, le dan porcentaje o no? No a un sueldo. Nosotros trabajamos, si yo traigo 50 pasajeros o 200 pasajeros, mi sueldo va a ser el mismo. Por eso, usted trabaja salario. Sí, pero aquí hay alguien que está haciendo negocio con esto, que le conviene que lleguen ilegales, que los más... O sea, mientras el país sufre por la entrada ilegal, mientras se desmoronan muchas de nuestras cotidianidades, digamos, de mucha gente, que es lo que alega, digamos, hay un grupo que se beneficia de esto, que son, por ejemplo, estas agencias de turismo, estos buses. ¿Qué es lo que hay que hacer para que no se beneficien? Generar un protocolo, una ley, una norma, para cortar de raíz eso. Caerle encima, ni siquiera una ley. Esto se puede regular. Sí, pero va a meterse un abogado, pues, pero Sergio, que sí. Es que lo que pasa es que la ley ya establece, ya empodera. La democracia sí va a caerse un abogado, pero es que no está la ley, mira aquí, lo tomó literal, no lo tomamos literal, y mientras siguen pasando. Bien, si lo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo, establecer una cuestión que no se vende ni un pasaje más en estos terminales sin el timbre de entrada. Es que yo creo que es un tema de voluntad también, mira. Es que no la autodenuncia, algo así a la voluntad. No, de voluntad política, digo, de poder hacerlo. De hacerlo. La autodenuncia que estábamos mostrando hace un rato, no está en la ley. No es parte de la ley. No. Usted revisa la ley. Un año no está en la ley. No está en la ley. Eso es un tema de voluntad política que se hizo para tratar de regularizar a las personas que entraban al país, de saber quiénes eran, quiénes son, cómo se llaman, qué sé yo, qué edad tienen, de dónde vienen, si tienen hijos familiares, qué sé yo. Y después de la autodenuncia los expulsan. Lo que pasa es que esas personas van a la Corte de Apelaciones y suspenden la expulsión. Y esas son las que están esperando los perdonazos. Esas son las que están esperando la amnistía, digamos. Pero hubo una voluntad entonces de generar un procedimiento administrativo para que la gente se autodenunciara cuando no era fiscalizada. ¿Por qué acá no hay la voluntad política, por ejemplo, de establecer una obligatoriedad de esta agencia, una obligatoriedad clara, precisa, que no sea interpretable, de exigir el documento de la PDI de ingreso al país? Básico, con eso empezamos, ¿no? Y una fiscalización permanente, regular, sobre todo cuando estamos en una crisis migratoria, cuando estamos en las condiciones en las que estamos. Mira, te voy a dar un par de datos, Julio. En 2019 se registraron 8.489 personas de ingreso regular a Chile. 8.000. En 2020 eran 16.000, el doble. En 2021 fueron 56.000. Y el año pasado fueron 53.000. Bajaron en 3.000, ¿no? Ahora, estas son las personas que se autodenuncian, las personas que están contabilizadas. Evidentemente son el doble o son 3 veces más las que ingresan irregularmente al país, Julio, ¿no? Pero bueno. Hay uno de las leyes, no sé, como dicen ustedes ahí, están hablando en el panel, es muy distinto cómo se vive. Pues si la cosa es que cada persona viene por algo a trabajar, o algunos vienen a hacer maldades, pero la mayoría de la gente viene a trabajar. Y usted sabe que la temporada de la fruta, donde más la gente viene a trabajar, para poder tener dinero. Sí, el tema está en cómo eso se hace de forma regular, Jairo, ¿no? Yo recuerdo un caso de algunos años, la gente se acordará en sus casas de unas temporeras de Paraguay, ¿no? Sí, claro. Que tenían trabajando en el sur. Pero mira, vivían en unos containers. Yo estoy hablando con gente en Bolivia que está viendo este caso. Mira. Eso no se puede volver a repetir, perdón. Lo dije porque ese tipo de cuestiones no se pueden volver a repetir. Era tremendo. Pero mira, aquí, Jairo, Sergio,
¿Por qué hay tanta migración ilegal de Bolivia si vienen a trabajar? Es sencillamente porque la visa tiene un costo. La visa de trabajo. La visa de trabajo. Y ni los bolivianos, los trabajadores, quieren pagar el costo, ni los empresarios chilenos quieren pagar el costo de esa visa. Mira lo que está. Tema de plata. Mira lo que está. Como parte de todo esto. ¿Por qué toman el bus? Ilegal. Porque no quieren pagar porque tiene un costo. ¿Cuál es lo que se está tratando de hablar ahora? Por eso han dado Sandón con Mamani conversando, tratar de que sea gratis la visa de trabajo para los bolivianos y la pidan y salgan legales. Y todo el trámite, yo creo que sería lo mejor. Y todo el trámite en Chile que también sea gratis. ¿No pueden entrar como turistas si vienen a un trabajo temporal? Perdón. No sé. Hasta 90 días, 3 meses. Quizás tendrán que ponerse... Porque es todo cuestión de conversar y ponerse de acuerdo. Los países que tienen restricciones son Venezuela, con Chile, ¿no? Costa Rica, Haití, me parece que Cuba también. Bolivia no. Bolivia no. Colombia tampoco, Argentina, Perú. Son Venezuela, Haití, República Dominicana y entiendo que Cuba también. Entonces, si es un empleo temporal, te puede entrar como visa, como turista, digamos, por 90 días, ¿no? Después tienes que volver a tu país de origen, establece la nueva ley para pedir una visa de trabajo. Antes se podía cambiar el estatus acá, Julio. Esas son una de las modificaciones de la ley de migraciones, por ejemplo, que entró en rigor el año pasado. Es que antes alguien entraba como turista y cambiaba su estatus en el país, acá en Chile. Y lograba la residencia, qué sé yo, ¿no? Claro. Ahora tiene que volver a su país de origen. Nadie vuelve, Julio. Ese es el problema. Entran como turistas, tienen que volver a su país y ahí tramitar una visa de trabajo. Nadie vuelve y quedan en situación irregular. Pero estos migrantes bolivianos que vienen a la fruta vuelven. Vuelven a su país, sí, porque vienen por temporada. Por temporada. Y lo vimos, ¿sabes dónde quedó explícito y que fue dramático? Lo vimos para la pandemia. Porque para la pandemia quedaron tirados. ¿Te acuerdas que la alcaldesa Matei metió un grupo de personas en un gimnasio, en un colegio, pero los mandaron de noche? Y los mandaron de noche sin decirle al alcalde Iquique. El alcalde Iquique se enojó, pateó la perra. Oye, que nos mandan aquí un bus y no dicen nada y toda la cuestión. Se armó la media tole. Y todo porque los bolivianos tenían cerrado y no dejaban entrar por la pandemia. Entonces, ¿quién se quedaba con los ciudadanos bolivianos que estaban trabajando haciendo tiempo? Entonces, no está que ellos se quedan, ellos hacen su trabajo, están los meses y se vuelven. Y se vuelven a veces con los niños, todos eran primos, venían, o sea... Vienen a hacer sus lucas. De... Claro, pero parece que el tema está en las visas de trabajo. Aquí yo estoy tratando de whatsappear a la autoridad. Porque la idea es que lo que estamos viendo un poco, el senador Sandón, me dicen acá, es tratar de hablar con el colegio para que se establezca para este tipo de trabajo ni cobro en Bolivia ni cobro acá. Y que la gente saque sus visas y entre todo a regular y todo, y se les puede contratar, porque ellos lo que no quieren pagar son estas platas. Sí, en el fondo solucionar, hay que hacer realidad también, pues en el fondo acá, si tú no haces estas modificaciones, van a ingresar igual, están ingresando igual. Jairo, ¿cuántos de estos buses hay a la semana, por ejemplo? Es que, mira, por parte, la verdad que no sabía decir cuántos buses salen todos los días de allá. Pero usted sale dos veces a la semana, ¿no? Usted sale 2 veces a la semana. Claro, pero tú tienes que darte cuenta que estamos hablando de unos 50 buses diarios con todas las empresas. ¿De Iquique a Santiago? Sí. ¿Cuántas salidas habrá? 50. Llamemos al terminal. 50 buses diarios de Iquique a Santiago. ¿Tanto? Un promedio, no sé si puede ser menos, no sé, pero calculemos. ¿Cuántos asientos tiene un bus más o menos como el suyo? De todas las empresas. Hay buses que tienen 53, 38, 60. Distinta numeración. Dejémoslo en 50 para no. Y usted dice que gran parte de esos buses van con migración irregular. Me imagino. Yo me imagino que sí, porque si no controlan, yo creo que. ¿Un 30%? Un 30, un 40% de fácil, ¿no? Aproximadamente, yo creo. La mitad. No creo que sean tantos buses que salgan, porque serían 50. Sácalos por horario. Tú sácalos por horario. Si tenés horario en la mañana, en la tarde. Como... Por cada empresa que saquen 3, 4 buses en 10 por son día. 500. ¿Sí o no? Son 1000. Serían 2500 personas al día. Se vendría. Es mucho, ¿no? 2500. Puede ser. Sácale. Es que se van bajando antes también, ¿no? 50.000.
175.000 personas que viajarían. Mira, eso solo lo estamos proyectando ahora, Julio, los ingresos por pasos no habilitados por mes. Fíjate que estos son del año pasado, ¿no? En total entraron 53.875 personas, pero acá hay que hacer un descuento para quienes están mirando la tabla en la casa, porque esas 53.000 personas corresponden a las que se autodenunciaron o fueron fiscalizadas, es decir, las que tienen empadronadas en Chile. Hay un montón de gente que ha hecho ingreso ilegal o irregular, mejor dicho, por pasos no habilitados, que no se ha ni autodenunciado ni la han fiscalizado. Y ahí la estimación puede ser el doble, ¿no? 100.000, 120.000. En enero entraron 4.000, en febrero 3.000, 5.000 en marzo, 8.000 en abril. Parece que en abril se desató el tema, ¿no? Migrantes mil. Claro. Abril migrantes mil. Es un dicho. Es un nuevo dicho. Es un nuevo. Claro. Algo debe haber pasado en abril, alguna coyuntura particular que... Se autodenunciaron a lo mejor todos los del verano, no sé. A lo mejor hubo una campaña. Claro. Sí, porque estas cifras igual, estas cifras son igual, tú no sabés cuántos realmente entraron. Sabes que esto se autodenunciaron. Estos son los que se autodenunciaron. Son cifras de la PDI. Pues. Esto es lo que se autodenunció, pero ¿cuántos no se...? Alguien me decía 2 veces más. Hasta 3 veces más puede ser. 150.000, 100.000 personas fácil, ¿no? Eso es solamente un año. El año anterior hubo más, sí. Más autodenunciado, el 2021. Hubo 56.586. El año pasado 53.000. Cayó la cifra como en 3.000 personas. Pero fíjate que en 2020 eran 16.000. Y en 2019 eran 8.000. Es decir, se ha multiplicado en los últimos años la cifra exponencialmente. Y tiene que ver con el cierre de las fronteras. Cuando se cerró la frontera entre Chile y Arica. Es interesante la agenda de Osandón como está como parlamentario andino. El Parlamento andino. Porque persigue dos cosas y las dos son importantes. Esta que estamos hablando de las visas de trabajo, para que se regularice el ingreso de mano de obra, todo, y la otra que es muy muy importante, que debería estarlo haciendo el embajador, por supuesto, pero que es el corredor que tiene que haber en Bolivia y Perú, humanitario para los ciudadanos venezolanos para que vuelvan. Porque ahí hay un problemazo. El venezolano llega a Chile y pasa, ¿no? Pero cuando quiere salir en Bolivia le dicen no, señor, por acá no pasa. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar? Porque hay más de 5.000 venezolanos que quieren volver a Venezuela y no pueden, porque no tienen sus pasajes y no está este corredor para llegar.